yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que dice la Biblia. Y hoy quiero hablarles acerca de las 3 decisiones más importantes que usted y yo con nuestra casa, con nuestra familia podemos hacer. Las 3 decisiones más importantes. Quiero empezar con la número 1, y es la decisión que usted y yo con nuestra casa tenemos que tomar, y es la decisión de creer en Jesucristo como nuestro Señor. La Biblia dice en Hechos capítulo 16 versículo 31, leámoslo, dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creen eso? Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo y Silas en una cárcel, en una situación un poco caótica. Había un hombre, dice la Biblia, el carcelero de Filipos, que en ese momento se encontraba con una espada y estaba a punto de quitarse la vida, lleno de temor por lo que acababa de acontecer. Un hombre que estaba a punto de suicidarse, y en medio de ese momento se levanta el apóstol Pablo y con Silas y le dice: no hagas lo que estás haciendo, no lo hagas lo que piensas hacer, no te quites la vida. Y le lanza esta palabra cuando ese hombre le dice: ¿qué debo hacer? En medio de su desesperación, de sus cuestionamientos, ¿qué debo hacer? Y el apóstol dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y efectivamente dice la palabra que este hombre creyó en el Señor Jesucristo. Y no solamente él, si usted sigue leyendo los versículos se dará cuenta que él y toda su familia creyeron, sus hijos, su esposa, su casa. Y no solamente creyeron, sino que fueron bautizados. Y no solamente fueron bautizados, sino que creemos que fueron salvos, porque ahí está la promesa. La decisión más importante que tú y yo debemos tomar como familia en casa es poner nuestra fe en Jesucristo. Porque si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos la promesa más grande de todas, la promesa de la salvación. Es lo más grande, es lo más necesario, porque tarde o temprano tú y yo vamos a morir. Y no importa lo que haya pasado en esta tierra, lo que hayas conseguido, todo eso se queda aquí. Pero hay una eternidad que nos espera en el cielo con Jesucristo, o en el infierno apartados de su presencia. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así que necesitamos la salvación. La Biblia dice: ¿y qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nosotros necesitamos la salvación, y eso lo ofrece Jesucristo, no a cambio de dinero. No hay ningún aporte, ningún dinero que tú y yo podamos pagar, ninguna obra que tú y yo podamos hacer, solamente a través de la fe en Jesucristo. Él dice: cree. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Creer con nuestra familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo que todos nosotros estamos interesados en que nuestros hijos sean salvos, que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres sean salvos. Y allí está la primera decisión: poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora, la segunda decisión que usted y yo más importante tenemos que tomar en nuestra vida con nuestra familia es la decisión de tener y de llevar la presencia de Dios a nuestra casa, de cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque entramos en la salvación por la fe, pero ahora tú y yo necesitamos tener la presencia del Espíritu Santo, tener la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra familia. Quiero que mires esto, lo que dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 6. Mire lo que dice la Biblia: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová. ¿Qué era el arca de Jehová en aquel tiempo? Era
el objeto más precioso que había en Israel, que simbolizaba ¿qué? La presencia de Dios en medio del pueblo. Dice la Biblia que David, por diferentes circunstancias, no quiso traer esa arca a su casa, pero en vez de eso, dice la Biblia, la hizo llevar a David a casa de Obed-Edom Geteo. Y dice la Biblia en el versículo 11: y estuvo el arca, esa presencia, en la casa de Obed-Edom por 3 meses. ¿Y qué pasó en esos 3 meses? ¿Qué dice la Biblia? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Por qué? Por haber llevado el arca a su casa, por haber llevado la presencia de Dios y por cuidar la presencia de Dios en su casa. Cuando tú eres una persona que cuidas la presencia de Dios en tu casa, lo que tienes garantizado allí es la bendición. Porque ¿qué hizo Dios con este hombre y con su familia? Dice: bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Si tú estás interesado en que la bendición de Dios venga sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre todo lo que hagas, tú necesitas la presencia de Dios. Tener la decisión de cuidar la presencia de Dios en tu casa. Segunda de Samuel 6:12, mire, dice: y fue dado aviso al rey David. Todo el mundo, escuche, esto que está pasando aquí nos hace entender que todo el mundo se dio cuenta lo que pasó en esa casa desde que llegó esa arca. Porque dice la Biblia que esas noticias llegaron directamente al palacio. ¿Por qué? Porque se volvió notorio. Fue algo que todo el mundo empezó a percibir. La bendición de Dios llegó a esa familia, llegó a esa casa como nunca antes. Se volvió un rumor: Dios está bendiciendo a ese hombre, Dios está bendiciendo ese matrimonio, está bendiciendo a sus hijos, está bendiciendo sus finanzas. Y fueron y le dijeron a David: David, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Que Dios bendiga nuestra vida y todo lo que tenemos. Dice: y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? A causa del arca, de la presencia de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y así como David se dio cuenta de eso, tú y yo hoy día debemos darnos cuenta de la necesidad que tenemos como familia de llevarnos la presencia de Dios a casa. Que nuestra casa sea un lugar donde esté la presencia de Dios, que se sienta, que esté el poder de Dios, que tú la cuides. Porque yo creo que cuando tú cuidas la presencia de Dios en tu casa, no vas a estar con groserías, no vas a estar con música mundana que habla porquerías, no vas a estar viendo pornografía en tu casa. Vas a tratar de estar cuidando que en tu casa realmente esté la presencia de Dios, tratando a tus hijos con amor, tratando a tu esposa como una mujer virtuosa, obedeciendo lo que está escrito. Todo eso garantiza que la presencia de Dios esté allí, que tú la cuides. Necesitamos, número 1, tomar la decisión de creer en Jesucristo para la salvación nuestra y de toda nuestra casa. Número 2, tomar la decisión de tener la presencia de Dios, de cuidarla en nuestra casa, en nuestra familia. Y número 3, aquí es donde me quiero enfocar, la decisión importante de servir a Dios con toda nuestra casa. Servir a Dios con nuestra casa. Fíjese que todas estas promesas y todos estos versículos que yo le estoy leyendo hoy afectan la casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿quién? Y toda tu casa. Dice la Biblia: y Obed-Edom llevó la presencia de Dios, el arca, y Dios bendijo toda su casa.
todo lo que tenía. Estas decisiones afectan toda tu familia. Pero mire la tercera decisión, la decisión de servir a Dios. Está en Josué capítulo 24, versículo 25. Dice la Biblia, dice Josué: y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y créame que no es que esté mal dicho, ahí hay una razón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y nos está hablando la Biblia de Josué en su discurso final. Él había servido a Dios toda su vida. Había terminado el trabajo de Moisés. Metió al pueblo en la tierra prometida. Y cuando ya está a punto de partir, en su discurso final, llama a los jefes, a las personas principales del pueblo, a toda la gente, a las familias, y les dice: ¿ustedes a quién van a servir? Ustedes tomen una decisión, escojan si van a servir a Dios o van a servir a los dioses paganos, a los dioses mundanos. Escojan, habla de una elección. Por eso yo le estoy hablando a usted de decisiones. La decisión de creer es una decisión que tú tienes que tomar. Tú decides creer o no creer. La decisión de traer la presencia de Dios a tu casa, de cuidar la presencia de Dios en tu casa, de no permitir que borrachos tomen ahí, de no permitir el pecado en tu casa, de cuidar la presencia de Dios, es una decisión. Y la decisión de servir a Dios es una decisión. Escoge, decisión, elección. Ahora dice: escojan a quién servir. Escojan ustedes para quién van a vivir. Si ustedes van a servir a esos dioses, y escúcheme, hoy en día tú y yo no tenemos estatuas, dioses físicos de madera, de bronce, pero hay otros dioses que se han levantado. Y escúcheme, hermano, si usted no toma la decisión de servir a Dios, siempre le va a servir a alguien o a algo. Hay gente, por ejemplo, que decide servirle al dinero, a las riquezas. Y la Biblia dice: ninguno puede servir a dos señores. ¿Dice eso la Biblia o no? La última vez que yo leí todavía dice eso. Ninguno puede servir al Señor y a las riquezas. ¿Dice eso la Biblia o no? Entonces fíjese que una persona puede tomar la decisión de servir a las riquezas, de vivir para amontonar dinero, para amontonar billetes, para amontonar posiciones, y eso es una decisión. Otros toman la decisión de vivir para obtener fama, reconocimiento, para servir al público, para obtener aplausos de la gente, y eso es una elección. Servir para el reconocimiento de las personas, servir al Dios de la fama, de la popularidad. Algunos viven para servir al Dios del placer. Lo único que les importa es tener placer, fornicar, adulterar, pasarla bien, vivir la vida loca. Y eso es una elección. Servir a mis deseos, servir a mi carne, servir a mis deleites, servir a lo que me traiga placer. Eso es una elección. Algunos deciden servir al mundo, algunos deciden servirle hasta al diablo, hasta el maligno. Y ustedes saben que es verdad. Algunos se enamoran de cosas que hasta el alma le entregan al enemigo por obtener lo que quieren. Así que hoy la elección está allí. Y las palabras de Josué retumban todavía hoy en nuestras vidas. ¿Ustedes a quién van a servir? ¿Van a servir a las riquezas, a la fama, al placer, a la popularidad, a las cosas, al mundo, al diablo? ¿O ustedes van a servir al Señor? Y dice, después de que confronta al pueblo y los pone a elegir, dice su decisión.
habla de su elección. Dice: yo no sé ustedes a quién van a servir, yo no sé ustedes qué decisión van a tomar, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y pone yo por delante, como dicen por ahí, el burro por delante, pero aquí no es burro, sino que se pone por delante porque es una decisión primero personal. Porque yo no puedo decirle a la gente, a mis hijos: sirvan al Señor, pero yo no les modelo el servicio. Sirvan a Dios, pero yo no les muestro el amor por Dios, la pasión por Dios. Él decide ser un ejemplo para su casa, para su familia, tomar la decisión personal de vivir para Dios. A mí me gusta como lo dice otra versión: ustedes a quién van a dedicar su vida. Así lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. ¿A quién van a dedicar su vida? Yo y mi casa dedicaremos nuestra vida al Señor. Serviremos al Señor. Yo y mi casa me voy a ocupar de servirle al Señor y de hacer todo lo posible porque mi casa le sirva al Señor. Y eso es una lección importante que tú puedes tomar en la vida. Una de las decisiones más importantes. Número 1, creer. Número 2, cuidar la presencia de Dios. Número 3, servir al Señor. Es el deseo de Dios. Mire, cuando uno habla con la gente afuera, uno le dice: ¿usted cree en Dios? Y la gente dice: sí, yo le pido mucho a Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Levántame la mano. ¿Cierto que dicen: yo le pido mucho a Dios? Hasta canciones hay así que dicen: a Dios le pido, ¿cierto? Fácil es pedir. Pero yo quiero preguntarte una cosa: pedirle a Dios es fácil, pero la pregunta es: ¿tú sabes qué te pide Dios a ti? Porque no es solamente que tú le pidas a Dios, Dios también demanda algo de ti. Dios pide algo de ti. Y me gusta mucho Deuteronomio 10:12, porque allí es claro Dios con lo que pide. Aquí escucha lo que te voy a leer, es lo que Dios pide de ti. Dice la Biblia: ahora pues, Israel, y le voy a poner allí: ahora pues, casa de paz, ¿qué pide Jehová tu Dios, tu creador, tu formador, el que te sostiene, el que te alimenta, el que te bendice, el que te ayuda? ¿Qué pide tu Dios de ti? Sino que temas a Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo te pregunto una cosa hoy día: ¿tú temes a Dios? Eso te lo pide Dios. Quiero que me temas. ¿Tú tienes temor de Dios? Cuando una persona tiene temor de Dios, no está hablando de miedo, está hablando de respeto por Dios. Tú respetas a Dios. Número 2, tú estás andando en los caminos de Dios, porque eso es lo que Él pide de ti. Estás andando en sus caminos. Número 3, tú amas a Dios. Tú amas a Dios. Recuerda que la Biblia dice que lo más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tú amas a Dios de esa manera. Y número 4, dice el Señor: que me sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Pregunta: ¿tú le sirves a Dios? ¿Tú le sirves a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿Le estás sirviendo a Dios? Déjame decirte que Dios te creó y te puso en esta tierra con un propósito. Todo lo que hay en ti tiene un propósito. Las manos tienen un propósito, los pies tienen un propósito, hasta las pestañas, las uñas tienen un propósito. Todo en ti tiene un propósito. Y tú mismo tienes un propósito. Fuiste creado con un propósito, con una misión, con un plan de Dios. La pregunta es: ¿estás cumpliendo ese plan? ¿Estás sirviéndole a Dios?
Tú has decidido servir al Señor con toda tu casa. Has tomado la decisión de Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, algunas personas pensarán, cuando yo estoy hablando de esto, que servir al Señor y tomar esa decisión es volverse un pastor o tomar un cargo como evangelista o como algo exclusivo de la iglesia. Y quiero decirte que no es así. Hay muchas maneras en que tú puedes servir al Señor, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tú puedes ser un profesional que sirve al Señor. Tú puedes ser un deportista que sirve al Señor. Tú puedes ser un vecino que sirve al Señor. Tú puedes ser un adulto mayor que sirve al Señor. Donde quiera que Dios te ponga, tú puedes servir al Señor. Escúchame esto, la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Mira lo que dice, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Amén. Cada uno que ponga al servicio de los demás. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cómo uno le sirve a Dios? Uno le sirve a Dios sirviendo a las personas, sirviendo a los demás. Porque hay gente que dice: yo le sirvo a Dios, yo no le sirvo al hombre. Escúchame, eso no tiene sentido. Tú le sirves a Dios sirviéndole al hombre, porque todo lo que tú haces, lo haces sirviéndole a los demás. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy predicando la palabra, sirviéndole a Dios, dándote un mensaje. Te estoy sirviendo a ti. Cuando tú oras por una persona, tú te estás dirigiendo a Dios, pero le estás sirviendo ¿a quién? A la gente. Estás orando por personas, ¿o no? Cuando tú haces algo, haces una ofrenda, le estás sirviendo a Dios, ayudando a alguien. Cuando tú haces un servicio a una persona, estás sirviéndole a Dios. Por eso dice la Biblia, ojo, esto es servir. Por eso fuimos todos creados para servir, para servirle a Dios, para poner los dones. Dios te dio dones, te dio talentos, te dio capacidades. La pregunta es si tú estás poniendo eso al servicio de Dios. ¿Cómo lo puedes usar? Tu forma, la manera como Dios te hizo, ¿cómo lo puedes usar para servirle a Dios? Dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Si tú eres una persona que sabe la construcción, ¿cómo puedes poner ese servicio a Dios? ¿O no? ¿Se puede o no se puede? Claro. Si tú eres una persona que eres un maestro, eres un profesor, tienes la capacidad de enseñar, ¿cómo puedes servir eso a Dios? ¿Cómo puedes ayudar? ¿Por qué no reunir unos niños y hablarles de Dios? ¿Por qué no reunir unas personas de la iglesia que están desempleadas y enseñarles el arte que tú tienes para que ellos consigan un trabajo? ¿O no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo importante es que tú tengas el deseo de servir. Si eres un profesional, ¿cómo puedo poner mi profesión al servicio de Dios? Ayudando a los demás. Todo. Limpiar. Pastor, yo no sé hacer nada, sé limpiar. Lo puedes poner al servicio del Señor, ¿o no? Claro que sí. Ahora tú dices: yo no sé esto, pero tengo recursos. ¿Cómo puedo poner estos recursos que Dios me ha dado? Tengo un dinero que puede servir para ayudar a la obra de Dios, para sembrar, para mantener una obra, para enviar un misionero, para apoyar gente que le sirve al Señor. Hay muchas maneras. Si tú eres un médico, un doctor, ¿cómo puedes usar eso para ayudar a gente que no tiene acceso a un médico, a un doctor? Te podría dar miles de ideas, pero no se trata tanto de eso, sino de un corazón que quiere servirle a Dios. Que diga: Señor, yo lo que sé hacer esto, tú me has dado un don, un talento, lo voy a poner a tu servicio. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre hombres con sabiduría para hacer diseños. ¿Dice eso la Biblia o no?
para trabajar el hierro, para trabajar la madera, para trabajar muchas cosas, y todo eso lo usó el Espíritu Santo para construir el tabernáculo. Dones de Dios, todos esos son dones. Pastor, yo lo que sé hacer es regar matas. Pues venga y riegue las matas, haga algo para Dios, sírvale, ponga sus dones, sus talentos. Yo tengo una casa, pastor, ¿cómo puedo hacer que eso se pueda convertir en un servicio para el Señor? Porque la idea es que tú digas: yo estoy en esta tierra con una misión, no para amontonar, no para ganar y yo volverme el rico, el famoso. Yo estoy en esta tierra para servir, y yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo y mi casa serviremos al Señor, y que todo lo que tú hagas se convierta en un servicio a Dios. Dice la palabra en Colosenses 3, versículo 23 y 24: y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para ¿quién? Como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? La recompensa. Vas a recibir recompensa, porque Dios es bueno para los que le sirven. Desde lo más pequeño, escúcheme, la Biblia dice: ni un vaso de agua que se le dé a alguien por ser mi servidor quedará sin recompensa. ¿Dice eso la Biblia o me equivoqué? ¿Eso lo dice la Biblia o no? Hasta un vaso con agua que tú le das a un sediento por causa de Cristo, estás sirviendo al Señor. Tienes un don para la música, pon todo lo que sepas, lo que sabes, lo que tienes al servicio de Dios, porque por algo lo tienes, por algo lo sabes, por algo tienes ese conocimiento, por algo, porque Dios quiere que le sirvas de alguna manera. Y hay promesa. Escuche lo que dice la Biblia, Juan 12, versículo 26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice la Biblia? A ver, mi Padre, ¿qué hará? Le honrará. Si alguno me sirviere, ¿qué, iglesia? Mi Padre le honrará. Escúcheme, toda decisión correcta que tú tomas con respecto a Dios trae una bendición con ella. Escucha, cree en el Señor Jesucristo, ¿y cuál es la bendición? Serás salvo tú y toda tu casa. Dice la Biblia: trae la presencia del Señor como vededón, y la bendición vendrá ¿sobre quién? Sobre toda tu casa. Y escúcheme, dice la Biblia: yo y mi casa serviremos al Señor. Y dice el Señor: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Toma la decisión de decir: yo voy a servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mira esta promesa tan linda con respecto al servicio al Señor. Salmo 112, versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2: su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su mano y diga conmigo: mi descendencia, mis hijos, mi descendencia será poderosa en la tierra. ¿Lo cree usted o no? Y escuche, dice: la generación de los rectos será bendita. Tus generaciones serán bendecidas si crees, cuidas la presencia de Dios y le sirves. Escúchame, dice el versículo 3: bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Son las bendiciones del que teme a Dios, del que ama a Dios, del que sirve a Dios. Dice el salmista en el Salmo 35, 25: joven fui y he envejecido. Esto lo dice David, y no he visto a un justo desamparado, ni su ¿qué? Descendencia. Tus hijos van a ser benditos. Y dice: tus hijos nunca mendigarán pan. Cuando tú tomas la decisión de creer en Dios,
de cuidar la presencia de Dios, de servir a Dios, tú estás bendiciendo tus generaciones, tu descendencia, toda tu casa que viene allí en adelante. Aunque muchos de ellos quizás no los vayas a conocer, estás garantizando la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Escuche esto. Mire lo que dice la Biblia. Este versículo me gustó mucho. Segunda de Timoteo 1:5. Dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria, segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en donde, en ti, la cual primero estuvo en donde, habitó primero en donde, en tu abuela Loida. Tu abuela Loida tenía una fe no fingida. Y dice, y después, ¿en dónde estuvo esa fe? En tu madre. Y dice, y estoy seguro que en ti también está esa fe. ¿Cuántos quieren eso? Que la fe, que el creer, que el cuidar la presencia de Dios, que el servirle a Dios esté en ti, y que eso venga sobre tus hijos, y que venga sobre tus nietos, y que venga sobre tus generaciones, porque tomaste una decisión inclusive por ellos, por bendición de tus generaciones. ¿Sabe que hay algo que yo quisiera compartir con ustedes? Un testimonio, algo lindo que me ha pasado en estos días. Yo crecí en un hogar donde mi papá se fue de casa y tuvo otra mujer y otros hijos, etcétera. Entonces yo quedé con mi mamá. Mamá nos levantó a nosotros 3 hijos, 2 niñas. Yo soy el hijo mayor, el primogénito, con mucho esfuerzo, haciendo oficio, lavando ropas, planchando, haciendo arepas, vendiendo buñuelos, empanadas, muchas cosas. Fue una guerrera. Y yo crecí muy familiarizado con mi mamá y con toda la familia de mi mamá. Pero mi papá realmente no tuve mucho contacto. Muy pocas, algunas veces fui a su casa, pero el contacto no fue muy real. Y toda la familia de mi papá se me fue volviendo a mí muy desconocida. Mis tíos, mis abuelos, todo eso, ¿no? Sé que es una familia grande porque mi papá tuvo como 12 hermanos, una cantidad, una cosa impresionante. Pero en estos días sucedió algo hermoso, y es que empecé a recibir mensajes de una persona con mi mismo apellido, Molina. Y entonces me dice, hola, tú eres mi primo. Y yo, ay, qué bueno, claro. Y entonces la empecé a recordar y a conocer. Me dice, sí, ¿cómo te parece que empecé a ver me llegaron mensajes de tus predicaciones? Entonces mira hasta dónde va llegando los mensajes. Y entonces yo le dije, qué bendición. Y me dice, yo soy cristiana, amo a Dios, toda mi casa le sirve al Señor. Y dije, wow, qué bendición, le sirven en Bogotá. Y al rato, hermano, todos esos días empezaron a llegarme solicitudes de amistad. Y todos eran Molina, Molina, Molina. Y todos primo, sobrino. Y empecé a conocer un poco de gente. Y que qué bendición, y estamos viéndote en los mensajes, y wow, y en otros países. Y entonces hay uno en especial que tuve ese contacto con un tío que es el hermano de mi papá, el hermano mayor, mi tío Arcesio. Y me empezó a decir, Johan, yo soy tu tío, quiero hablar contigo. Y me llamó por teléfono, hablamos por teléfono, y me dijo, nosotros amamos a Dios, servimos a Dios por más de 20 años. Y empezó a hablarme de toda la familia que le sirve al Señor. Y yo le daba gloria a Dios. Y empezó a mandarme fotos y fotos. Y este es tu tío, y este es tu primo, y estos son tus 40 primos, y estos son sus 50 tíos, y fotos. Y yo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y me dijo, pero tú sabes ¿quién fue el hermano de tu abuelo? Tu tío abuelo. Y yo le dije, no. Y empezó a decirme, tu tío abuelo fue un pastor misionero. Y escúcheme, me dijo, y él predicaba a los indígenas,
Y él se metía en las tribus y predicaba de Dios. Y abrió iglesias en Manizales, en Cali, en Santa Marta. Fue un misionero tremendo. Tu tío abuelo se llamaba Waldemar Molina Benítez. Y me mandó la foto. Pon la foto ahí. Ahí está la foto. Me mandó la foto del tío abuelo, misionero pastor. Me dijo, ahí está con su esposa Melba y su hija Ruth. Y me contó, me dijo, tú no sabes, Johan, que tu tío abuelo, él construyó una barca. Y se iba en una barca por los ríos. Se iba predicando la palabra por todo lado, predicando la palabra de Dios. Se metía con los indígenas. Y me dejó un Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento me dejó unos escritos. Y en los escritos decía, iré a hacer tal viaje y moriré en la playa. Y me dice, y tu tío llegó de un viaje misionero a la playa en Santa Marta y murió después de que se bajó del barco de predicar la palabra de Dios. Y yo le dije, wow, tú no sabes cuánto me alegra escuchar esas cosas. Porque yo en mi corazón siempre dije, eso siempre lo tuve yo en mi corazón, alguien en mi familia, algún abuelo, alguien tuvo que haber conocido de Dios. Alguien tuvo que haber orado por nosotros. Y yo le dije, tío, ahí está, ese fue el que oró por nosotros. Oró por su descendencia, oró por su familia, sirvió al Señor. Y hoy somos muchos que conocemos a Dios. Y después, imagínense, yo no lo conocía, él nunca pensaría en mí, pero aquí hay alguien de su descendencia, de su sangre, hablando y predicando la palabra de Dios, predicando a Cristo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Y yo le dije, gloria a Dios. No fue en vano esas predicaciones allí en los ríos con los indígenas, sirviendo al Señor. ¿Y sabes qué estaba haciendo ahí? Bendiciendo su generación, bendiciendo su descendencia. Yo le dije, gloria a Dios. Yo le dije, mándame más fotos. Me dijo, es la única que tengo. Ahí está, no sé si se parezca. Yo no creo tanto en el pelo. No. Cuando eso tenía la bendición del pelo. Escuche, mi amado. Pero yo dije, wow, a mí me impactó tanto eso, porque él me habló de mucha gente de la familia que son ricos y que son prósperos, pero a mí eso no me descresta. A mí me llamó la atención fue cuando habló de esto, cuando habló de alguien que amó a Dios, que sirvió a Dios, que se internó en la selva, que le predicó a la gente, que murió con las botas puestas anunciando a Jesús, y que aquí hay un nieto, algo así como nieto, sirviéndole al Señor, predicando el evangelio. Y gloria a Dios. Mira, hace nada estábamos orando, me escribió una prima de Estados Unidos, me dice, estoy escuchando tus mensajes, he llorado viendo las predicaciones. Ahí está la familia escuchando la palabra. Y sueño de que suceda así como sucedió con Abraham. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia, Abraham, habitará en Egipto y serán esclavos, pero yo los sacaré y los sacaré con mano fuerte y los bendeciré. Y él no conoció a sus tataranietos, pero toda esa gente le sirvió a Dios. Y yo digo, hermano, vale la pena que tú y yo creamos en el Señor Jesucristo, que cuidemos la presencia de Dios, que decidamos servirle al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor, y quizás lo veremos en nuestros hijos, o si no, lo veremos en nuestros nietos o en nuestros tataranietos. Y algún día de pronto un tataranieto dirá, ¡ay! Un tatarabuelo mío, Johan Molina, mira, predicaba el evangelio, predicaba la palabra, bendijo su generación. Que lo mismo puedan decir de ti. Mi abuelo fue un hombre de Dios, servía al Señor. Mi abuela servía al Señor. Él hacía construcciones, construyó iglesias. Él hacía el aseo en una iglesia.
Él bendijo, él evangelizaba, él servía al Señor, él era médico, misionero, ayudaba a la gente. Escúcheme, que algo os sembró para enviar misioneros a otras partes, pero que digan, este le sirvió al Señor, bendijo su generación. Y escúcheme, las promesas de Dios se cumplen. Vas a ver cómo tu casa servirá al Señor. Gente que no conozcas vendrá. Yo me asombro toda la familia que está en la fe. Yo le dije, tío, este fue la persona que oró por nosotros, que clamó. Ahí está nuestra herencia. Yo sí sabía que había alguien. De allí vino. Escuche, mi amado, que usted sea la persona que imparta esa herencia en su generación. Yo y mi casa serviremos al Señor. Escúcheme, hace ya tantos años que yo conocí al Señor, casi 20 años, que le entregué mi vida a Cristo. Conocí al Señor siendo un jovencito, 19 años, y le entregué mi vida a Jesús. Y desde que yo conocí a Cristo, escuche, yo no me metí a eso como que vamos a ver, no. Yo dije, le serviré al Señor. Al año ya estaba predicando. En poquito tiempo ya era un líder de una iglesia y salía a predicar a las calles, tenía grupos, hablaba de Cristo. Con pena, era miedoso para hablar. Jamás me imaginé con una Biblia, con un micrófono en la mano. Era una persona llena de temores, de miedos. Pero dije, voy a servirle al Señor. Me casé. Y cuando me fui a casar con mi esposa, me aseguré de eso. Le dije, yo quiero servir al Señor. ¿Tú quieres servir al Señor? Y ella me dijo, sí, por ti le serviré al Señor. Y mi esposa, yo le dije, vamos a servirle al Señor. Y empezamos a hacer, nos casamos. Y desde que nos casamos, nuestra sala fue un altar para predicar a Cristo. En nuestra sala empezaron 2 personas a escuchar la palabra de nuestros labios. Simplemente queríamos predicarle a Cristo. Ni siquiera nuestra mente estaba a tener una iglesia. Comprábamos una pizza y le hablábamos a 2 personas de Jesús. Cuando menos pensamos, ya no cabía la gente en la casa. Hasta en el baño se sumaba la gente. Lleno de gente escuchando el evangelio. Después vino nuestra hija y le hemos dicho, Joyce, vas a servir al Señor, como sea, así sea, recibiendo una persona, danzando, haz lo que sea, pero sírvele al Señor. Vamos a servirle. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y es nuestro compromiso. Y escúcheme, yo he tenido los mismos tropiezos que ha tenido mucha gente. Hemos visto desafortunadamente malos testimonios. Pastores nuestros han fallado, han caído. Gente hemos visto gente falsa, hipócrita, por los cuales muchos dejan de servir. Pero mi casa y yo y mi casa serviremos al Señor. Hemos tenido desánimos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hemos estado enfermos, pero hemos dicho, yo y mi casa serviremos al Señor. Ferney, ¿tú te acuerdas hace poco cuando fuiste a mi casa? ¿Cómo estaba yo? No me podía parar de la cama. Y llamé a Ferney, aplícame una inyección, haz algo porque yo tengo que ir a predicar. No me podía parar, él me paraba. Me dolía, no era capaz. Y yo, aplíqueme la inyección, pero tengo que ir a predicar. Y ahí me aplicó la inyección. Y al ratico me pude parar. Y aquí vine y prediqué al Señor. Con enfermedades, con situaciones, con problemas familiares, con situaciones difíciles en casa, con dolores en nuestra familia, enfermedades en nuestra familia, con tribulaciones, algunas veces con escasez. Muchas veces mi esposa y yo le servimos al Señor y no había muchas veces que comer. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa ha sido nuestra decisión. Tentaciones han venido, claro, han venido. Yo soy tentado igual que usted, las mismas tentaciones sexuales, de todas las cosas. Y han habido oportunidades de pecar, pero recuerdo el compromiso, yo y mi casa
serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Nuestro anhelo es servir al Señor. Y quiero animarlo a que usted y yo podamos tomar esas 3 decisiones. Primero, cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y toda tu casa. Segundo, ama la presencia de Dios. Lleva la presencia de Dios para tu casa. Cuida la presencia de Dios en tu casa. Que tu casa sea un altar donde la presencia de Dios esté. Y tercero, toma la decisión de decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Haz algo para Dios. Haz algo para Dios. Sírvele al Señor. Cumple un propósito en esta generación. Y te lo aseguro, serás salvo tú y tu casa. La bendición llegará a toda tu casa. El Padre te honrará. Toda tu generación será poderosa. La generación tuya será bendita. Y nunca faltará nada a ellos. Porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Lo mejor que le puedes dejar a un hijo, escúchame, es la fe. La fe. La fe. Ay, yo le dejo el estudio, gloria a Dios, qué bueno el estudio. Pero yo conozco muchos profesionales que escupen a sus padres, se olvidan de ellos y los abandonan. Yo conozco muchos profesionales que se vuelven unos tramposos, que se vuelven unos fraudulentos. ¿O de qué tenemos llenos nuestros gobiernos? De ignorantes, de profesionales que han estado en las mejores universidades del mundo, pero su corazón es corrupto, son ladrones. Entonces escúcheme, no es lo más importante lo que le puedes dejar a tus hijos el estudio. Lo más importante que le puedes dejar a tus hijos es la fe. Que ellos crean en Jesús, que amen la presencia de Dios, que les sirvan al Señor. Y eso te garantizará que tu generación será bendecida siempre, siempre. Gente que no conocerás de aquí en adelante servirán y amarán a Dios por causa tuya, en el nombre de Jesús. Porque tú y yo levantamos nuestras manos y decimos, digamos fuerte: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Cree, cree, cree. Deposita tu fe en Cristo y verás a tu familia en el cielo. Serás salvo tú y tu casa. Decide hoy poner tu fe en Jesús. Levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero creer. Yo creo que Jesucristo es el Señor, que bajó del cielo, que tomó el lugar en la cruz que me correspondía a mí, que estando en la tierra se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que por esas llagas yo soy sanado, que por esa sangre yo soy perdonado, y que por ese sacrificio yo puedo recibir salvación. Creo en Jesucristo y seré salvo con mi casa. Dile: Señor, hoy tomo la decisión de llevar tu presencia, de llevar el arca a mi casa. Señor, yo quiero tu presencia en mi casa. Voy a quitar todo lo obsceno, todo lo grosero, todo lo vulgar, todo lo que contrista al Espíritu Santo, porque yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Yo quiero cuidar la presencia de Dios en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi generación. Que seamos una generación que tiene el arca de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero tomar la decisión de Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dile: Señor, todo lo que tengo, todo lo que sé, todo lo que soy, hoy lo rindo a ti y lo pongo a tu servicio, Señor. No quiero vivir para otros dioses.
No quiero vivir para los deleites de la carne. No quiero vivir para el mundo y sus torpezas. Yo quiero vivir para ti. Yo y mi casa dedicaremos nuestra vida al Señor. Señor, gracias por aquellos en nuestra familia que te han servido, que te han amado, que creyeron y que oraron por nosotros. Dile, Señor, gracias. Yo bendigo toda mi ascendencia, todos aquellos, mis antepasados que te conocieron y te amaron. Si los hubo, Señor, gracias por sus oraciones, por su amor, por la bendición que dejaron. Te pido perdón por los que no creyeron y por los que trajeron maldición a casa. Perdónalos, Señor. Pero hoy la antorcha la tengo yo. Hoy soy yo el que puedo tomar la decisión de marcar mi generación. Y hoy yo tomo la decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Algún día mis nietos, mis tataranietos contarán: mi abuelo, mi tatarabuelo fue un siervo de Dios, una hija de Dios, un creyente del Espíritu Santo, alguien que bendijo su generación. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos. Señor, toda nuestra casa ora por tus hijos. Dile, Señor, que mis hijos te amen, que mis hijos te sirvan, que mis hijos te crean. Ora por tu familia, por tus padres, por tus madres, por tus hermanos, por tus primos, por tus tíos. Oremos por nuestra familia y digámosle, Señor, que toda nuestra familia tome la decisión de creerte. Que toda nuestra familia tenga la presencia de Dios, tenga la presencia del Espíritu Santo. Señor, que toda nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús, te sirva, viva para ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo y mi casa serviremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Y hoy tomamos el compromiso, Señor, de vivir para ti. Levante su mano, por favor, si quiere hacerlo, y diga conmigo: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Aleluya.